saludar ahora y darle las buenas tardes y la bienvenida a Antonella Semadeni. También la primera vez que escucho el apellido Semadeni. Bueno, sí. Antonella, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, todo bien, es un apellido original. Yo tampoco conozco otro Semadeni. Mirá vos, muy original. Decime de dónde eso es, medio turco. Suizo. No, suizo. Ah, mirá. Sí. Qué interesante. Interesante. Sí. Vos sabés que a mí me gusta mucho el tema de los apellidos, de las procedencias, de las etimologías. Es muy interesante. Habla de una época que a mí me fascina, que es el tema de la colonización en la República Argentina, ¿no? Sí, muy interesante. Muy interesante. Bueno, hablando de colonización, vamos a hablar un poco de algo que está muy relacionado con la gringada, que es el tema de los productos o agroproductos, las exportaciones agroindustriales en la República Argentina. Bueno, la Fundación FADA hace como un monitoreo, ¿no?, de las exportaciones, de cómo van, y la pregunta es esa, para empezar a desandar esto, ¿cómo andamos? ¿Cómo vamos en realidad? Sí, como bien decías, FADA realiza este monitor de exportaciones cada 6 meses. Y bueno, en este caso el monitor nuevamente muestra que para la Argentina la agroindustria es fundamental porque 6 de cada 10 dólares que ingresan por exportaciones provienen de la agroindustria, ¿sí? Esto es en 2024, que totalizaron los 48.370 millones de dólares. Esto quiere decir que fueron un 25% más que en 2023. Y esto se materializó en una entrada de dólares adicionales de 9.500 millones de dólares. ¿Es la Argentina el primer país agroexportador en el mundo o qué puesto estamos ocupando? Y estamos entre los 6, 7 primeros. Ah, bien. La realidad es que en los últimos años, bueno, Brasil ha tenido un gran crecimiento en lo que es la expansión de la frontera agrícola y en el caso de Estados Unidos se ha perfeccionado mucho en lo que es el avance tecnológico. Mira, sí, desarrolla. No, quizás lo que me parece interesante destacar es que nuestros productos llegan a más de 155 países, es decir, que estamos en el 80% del mundo, y nuestros principales compradores son Brasil, China, India, Estados Unidos y Vietnam. Y también en el informe destacamos en qué productos sí somos los más importantes para el mundo. ¿Y en qué productos somos los más importantes para el mundo? Bueno, en el primer puesto tenemos jugo y aceite de limón y aceite de soja. En el segundo puesto, maní, porotos y yerba. En el tercer puesto, maíz y harina de soja. Y bueno, después podemos destacar, por ejemplo, la carne vacuna argentina, que es muy bien recibida en el mundo. Estamos en la mesa de más de 54 países. Y es la tercera cadena generadora de dólares y ocupa el 6º puesto a nivel mundial en lo que es el comercio de carne. ¿Y cuántas cadenas ustedes analizan y cuántas de esas cadenas, en toneladas, obviamente, fueron las más importantes a la hora de hablar de exportaciones en dólares? Y nosotros analizamos 21 cadenas, ¿sí? De esas, 14 tuvieron aumento tanto en toneladas como en dólares. Sí, las 3 principales, por así, las que más crecieron en toneladas y en dólares fue trigo, carne porcina y soja, y aquellas que tuvieron bajas tanto en toneladas como en dólares fueron solo 2, que son legumbres y lo que es carne avícola. O sea que bajamos en exportación de carne avícola. Sí. Mirá vos, hace poquito sí. Me pongo a pensar porque hace poquito sacamos aquí en Radio M justamente a la gente de la cadena avícola, y nos decía que, bueno, estaban esperando un poco, estaban con un poco de miedo por el tema del ingreso de las importaciones de los productos avícolas, de los pollos y demás cuestiones, y que además necesitaban un poco que los bancos trabajen de bancos para empezar a hacer líneas de crédito para poder optimizar el tema de la producción, ¿no? Porque en algún momento no iba a dar abasto, y además porque el consumo de carne avícola pasó por sobre el consumo de carne de cerdo y de vaca, ¿no? Que es importante. Sí, o sea, la carne avícola, digamos, tiene muy poca inserción internacional, o sea, el 8% se exporta y el 92% va al mercado interno. Entonces, en 2024 hubo un buen desempeño de, por ejemplo, el pollo en el mercado local por los precios que eran más baratos que la carne bovina ante la caída del poder adquisitivo.
Pero bueno, sí, las exportaciones sí cayeron un 16% respecto a 2023. ¿Por qué es importante excitar el tema de las exportaciones? ¿Por qué es importante las exportaciones? Y las exportaciones, digamos, todo lo que son dólares que ingresan, te permiten comprar cosas que no podés producir localmente. O sea, en un momento en que la necesidad de dólares es crucial, digamos, es importante destacar que el campo, junto con minería y energía, son los únicos rubros que tienen superávit comercial, es decir, que exportan y generan más dólares de los que importan o gastan. Además, este superávit es mucho más significativo para el campo, por ejemplo, que tiene casi 40.000 millones de dólares de superávit positivo, versus minería y energía, que están por debajo de los 5.000 millones de dólares. Todo el resto de los sectores, o sea, equipos, manufactura, etcétera, textil, son deficitarios, es decir, siempre demandan más de lo que generan. Antonella, y por ejemplo, la baja de retenciones, que si bien es por un tiempo nada más, ¿esto ha hecho que se pueda exportar mucho más productos agroindustriales? A ver, la baja de retenciones es positiva para el productor, por supuesto, es un pedido que se venía haciendo hace mucho tiempo. Sin embargo, quizás lo que hace un poco de ruido, y es por lo cual no se va a ver una mejora sustancial en lo que es el precio para el productor, es la letra chica de la medida, en la cual, bueno, por un lado es temporal y es hasta junio, por lo cual quita un poco de previsibilidad futuro, genera incertidumbre. Y lo segundo, que, bueno, la medida que habrán visto, que es que el exportador debe liquidar las divisas a los 15 días de realizar la declaración jurada. Claro. Esto, digamos, no es menor porque el exportador tiene que buscar financiamiento para poder adelantar esas divisas, que probablemente no tiene porque los embarques lo realizan después, y ese mayor costo de financiamiento lo traslada al productor, haciendo que la merma de retenciones no sea tan directa. Claro, no sea palpable, no sea visible, porque claro, en realidad antes de que se venda el producto afuera, el exportador ya tiene que pagarle al gobierno ese dinero que todavía deberá conseguir en un futuro, ¿no? Claro, exactamente. Incluso, digamos, es por esto que, digamos, bajó, por ejemplo, 7 puntos la retención de soja, y esto no se materializó una mejora de 7 puntos. Está bien que también hay una tendencia bajista en el mercado, digamos, internacional, etcétera, por una cuestión climática en Sudamérica, pero por esta razón sí que mencionábamos. Estaba pensando, Antonella, y corregime por favor si mi pensamiento es malo o es erróneo por lo menos, ¿no? Entonces, sí, el productor, digamos, el del campo, el que produce el trigo, el maíz, el sorgo, la carne, no siente esa baja en la retención porque el exportador saca plata de su bolsillo, pero en algún momento se lo va a trasladar al nivel inferior, que es el productor, digamos. Sí, exacto. O sea, a ver, obviamente hay una baja, pero esa baja, de nuevo, no es la baja de 7 puntos, que es la retención, se traslada a 7 puntos de la mejora del precio que recibe el productor. Hay una parte que es ese costo de financiamiento que el exportador lo va a trasladar al productor, así que sí, lo que mencionaba, sí es correcto. Estamos hablando con Antonella Semadeni, que ella es economista del FADA. Antonella, ¿y cuáles son las perspectivas para este 2025 en cuanto a exportaciones? Bueno, en oferta exportable podría haber una mejora en algunos sectores, como vitivinícola y lácteos, pero no así en granos, por la tendencia bajista que se está evidenciando en los precios y una producción que aún se está monitoreando. Esto condiciona los resultados de las exportaciones del agro, digamos, para este año, y eso haría que rondemos entre los 43, 45 mil millones de dólares, es decir, entre un 7 y un 10% menos que en 2024. Bien, pero queda muy en claro que la Argentina esta falta de dólares, por supuesto, la suple sí o sí de el producto que sale de la tierra. Queda muy claro eso, ¿no? Por eso es que sí, las retenciones no terminan de liberarse nunca porque se necesita. Sí. Pero bueno, también hay que pensar que bien las retenciones son un factor importante en la recaudación de lo que es el fisco, y obviamente como economista lo entiendo en términos del objetivo de déficit cero y
y es entendible. Bueno, por el otro lado, la realidad es que perjudica al productor, no permite que se realicen inversiones en el sector. Digamos, su eliminación llevaría a mayores inversiones, mayor empleo, mayor producción, mayores exportaciones, y la recaudación también de otros impuestos como ganancia, como IVA, que también son importantes y que incluso son coparticipables, porque recordemos que los derechos de exportación no son coparticipables, y es una actividad federal, regional, que no vuelven, digamos, a esa provincia. Claro, es lo que siempre reclama por ahí el gobernador de la provincia de Santa Fe, ¿no? Que dice que Santa Fe genera tanto, de repente, porque estamos en una provincia totalmente agro, y de repente no viene todo lo que Santa Fe le da a la nación, ¿no? Exactamente. Bueno, desde FADA realizamos lo que nosotros denominamos índice FADA, que es cuánto de la renta agrícola se lleva el Estado en concepto de impuestos nacionales, provinciales. Es el 60,9%, es decir, de cada 100 pesos de renta agrícola que genera una hectárea agrícola, 60 pesos con 90 centavos se lo lleva el Estado en concepto de impuestos. Un montón. Es un montón. Y si incluso vemos hacia adentro, bueno, cómo se compone ese 60%, bueno, el 65% son impuestos nacionales no coparticipables, es decir, derechos de exportación, impuesto a los créditos y débitos. Mismo, si nosotros eliminamos los derechos de exportación, ese índice pasaría de 60,9% a casi 30%. O sea, es muy significativo. Es muy significativo. Además, pensar que ese 60 y pico que le retiene va directamente a Nación y no vuelve, no es coparticipable, por lo tanto se queda en Nación directamente, ¿no? O sea, allí no hay tutía, como se dice en el campo, ¿no? O sea, se queda allí y no vuelve ni en rutas ni en nada. Exactamente. La última pregunta que te hago, Antonella, es simplemente esto. ¿Cómo, según tu ojo de economista, cómo ha sido el 2024? Bueno, muy bueno, ¿cómo lo calificarías? ¿Y qué perspectivas tenés para este 2025? Bueno, en cuanto al escenario 2024, obviamente se reconoce el importante avance en la desaceleración de la inflación, la eliminación del déficit de la brecha cambiaria. En materia agropecuaria, sí, se avanzó en un montón de cuestiones, como la eliminación de restricciones comerciales y los volúmenes de equilibrio que teníamos en la anterior gestión, la apertura de mercado, la desregulación de la economía, la reducción de ciertos aranceles e impuestos a las importaciones, que por el lado del agro afectaba en términos de la importación de insumos de fertilizantes. Pero bueno, se espera para este 2025 continuar en esta línea, ¿sí? Yo siempre digo, bueno, ¿qué necesidades son las más urgentes para el agro? Bueno, la primera es los derechos de exportación, porque es un impuesto que aumenta aún más la presión impositiva sobre un sector que exporta y que, al igual que el resto de las actividades, ya tiene una gran cantidad de impuestos y genera menor producción, menores inversiones, menor empleo, menores exportaciones. El segundo punto, bueno, la excesiva cantidad de trámites administrativos que tiene que enfrentar quienes quieren vender sus bienes y servicios, ya sea dentro o fuera del país, y que genera un desincentivo y freno a la producción. Y en tercer lugar, digamos, la falta de acuerdos internacionales, ¿sí? Argentina tiene, pensemos que solo 8 acuerdos, frente a Chile que tiene 32, China 18, la Unión Europea 40, Estados Unidos 14, es decir, es necesario mayores acuerdos que permitan sortear barreras, tanto arancelarias como sanitarias, para seguir incentivando la agroindustria, que de nuevo genera 6 de cada 10 dólares que ingresan a la Argentina. Claro. Lo último porque se me acaba de ocurrir, digo, esta cuestión de incentivar la exportación, que todo se vaya para afuera, ¿qué pasa con el mercado interno? La realidad es que la mayoría, acá nosotros en FADA también monitoreamos cómo es el tema de la inserción internacional, es decir, digamos, cuánto se exporta de lo que se produce. Y la realidad es que en el promedio las cadenas que nosotros seleccionamos exportan casi la mitad de lo que producen, es decir, que el mercado interno está cubierto, digamos, no es que habría un desabastecimiento. Si el mercado interno está cubierto, perdón, no, pero estoy tratando de analizar y entender las cosas en voz alta, pero digo, si el mercado interno está cubierto, ¿por qué entonces a nosotros los consumidores finales del mercado interno
siempre se nos dice, bueno, sube el precio porque el dólar, porque lo que se va afuera, porque la exportación, y entonces nos aumentan los precios. En un país con una macroeconomía inestable, cualquier factor que genera incertidumbre se traslada en primer lugar al consumidor. Ahora con la baja inflación, bueno, es un poco más complicada y la estabilidad del dólar, pero eso tiene más que ver con una cuestión de incertidumbre y expectativas que con una realidad. Por ejemplo, muchas veces ahora con lo de la baja de derechos de exportación me han preguntado, bueno, esto genera un aumento en los precios a nivel local, digamos, para el consumidor, y quien paga. Y en realidad, a ver, es una realidad, o sea, sucede cuando hay aumentos en los precios internacionales o bajan las retenciones, eso genera un aumento en los precios, pero es muy pequeño. O sea, con FADA realizamos, por ejemplo, un informe que es composición de precios, que es cuánto del precio que paga el consumidor son impuestos de los principales productos de la canasta básica, por ejemplo, leche, carne, pan. Sí. 1 de cada 4 pesos que paga el consumidor son impuestos, por ejemplo. Y bueno, y ahí vemos, bueno, el maíz, el trigo, ¿cuánto es de esos precios? Y la realidad es que es del 10%, o sea, que una suba de las retenciones te puede generar un aumento del 1% mensual por única vez en carne, en leche, en pan. Es decir, que el impacto es muy pequeño y hay cosas que son mucho más significativas como los impuestos en el precio que paga el consumidor, ¿se entiende? Claro, o sea que en realidad no es el derecho de exportación ni de producción lo que encarece al producto final de la góndola, sino la cuestión impositiva que el gobierno le cobra para que ese producto esté allí en la góndola. Exactamente, digamos. Increíble. Sí. Bueno, Antonella Semadini, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, el FADA, por este monitoreo semestral que hace para ver cómo anda toda la producción en la Argentina, cuánto se exporta y cómo van las exportaciones. Antonella, gracias por este tiempo de conversación, gracias por todos los datos que has bajado para toda la audiencia de Radio M y por supuesto nos quedamos al contacto en cualquier momento. Gracias. Hasta luego. Antonella Semadini, economista de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, contándonos un poco sobre estas cuestiones, ¿no? Qué bárbaro. 6 de cada 10 dólares lo proveen las exportaciones. Pero a su vez, el tema exportación solamente puede hacer una variación de 1/4. El resto son impuestos de los que consumimos en el mercado interno y que el mercado interno está totalmente cubierto. No debería ser así, ¿no? Si el mercado interno está totalmente cubierto, deberíamos tener las cosas un poco más baratas. Bueno, habrá que ir por los impuestos entonces. No hay nada que hacerle. 16:44 minutos en la República Argentina.